Esta podría ser una de las últimas oportunidades que tengamos de comprar Bitcoin a precios bajos. Y es que con todo lo que estamos viviendo se acerca uno de los momentos de mayor incertidumbre de la historia moderna, con una situación totalmente inestable, teniendo cada vez más cerca el posible default de los Estados Unidos y con los bancos centrales buscando una recesión brutal con tal de parar la inflación de una vez por todas. A lo que muchos de los inversores más famosos del mundo han querido avisar para huir hacia activos refugio, como es el caso de Robert Kiyosaki, dejando claro una vez más que en estos momentos hay que alejarse del dólar y comprar más oro y Bitcoin. En el vídeo de hoy vamos a analizar las últimas novedades sobre el techo de deuda de los Estados Unidos, una situación que está haciendo que el oro se dispare hacia nuevos máximos históricos, lo que acabará afectando sí o sí a Bitcoin en la batalla por el mejor activo refugio, y después veremos si ya ha dado paso hacia un nuevo mercado alcista y si estamos ante una oportunidad de oro. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. La Casa Blanca se prepara para un default. Cada día se hace más preocupante todo este asunto de la crisis del techo de deuda de los Estados Unidos, principalmente porque todavía no se llega a un acuerdo claro entre Senado y Congreso. Y a medida que pasan los días se acerca la famosa fecha X, la fecha que se conoce como límite para el pago de los intereses de la deuda nacional y que llegará a vencer el próximo mes. Pero si todavía no entiendes del todo qué significa todo esto, te lo explico rápidamente. Lo primero es que los Estados Unidos necesita tener los suficientes ingresos como para poder lidiar con los gastos federales, pero a menudo los ingresos que tienen no son suficientes, por lo que tiene que pedir prestado mediante la emisión de bonos. Sin embargo, el problema de todo esto es que, claro, si el Estado se pone a financiar como loco todos sus gastos y a emitir deuda sin parar, es algo completamente insostenible. Y que si al final una contracción económica pone las cosas muy difíciles para los Estados Unidos con una cantidad de deuda muy elevada, las consecuencias podrían ser terribles. Por eso mismo tienen impuesto por ley un límite sobre la cantidad de deuda que pueden emitir para financiar estos gastos. Una medida que busca dar flexibilidad a los pagos básicos del gobierno, pero sin que se les vaya demasiado de las manos. Pues bien, en Estados Unidos ya han llegado a ese límite de 31,4 billones de dólares. Y ahora solo tienen dos opciones disponibles. O bien llegan a un acuerdo entre el Senado y el Congreso para aumentar o incluso eliminar de manera temporal ese techo de deuda, o bien incumplen con sus obligaciones como deudor y entran en un default financiero. Y esta situación, aunque se haya repetido en el pasado, podría causar una situación muy extrema si llegan al default, a la que nunca nos hemos enfrentado antes y que jamás ha tenido precedentes. Porque si bien en el año 79 ha sido la única vez que los Estados Unidos ha incumplido con el pago de sus obligaciones, esta situación fue ocasionada por un problema técnico del momento en el sistema de pagos del Tesoro, que todavía era demasiado antiguo y de hecho seguía siendo manual, por lo que se vio sobrecargado por la gran cantidad de transacciones y la falta de personal en el departamento encargado, lo que resultó en que algunos de los bonos del Tesoro no se procesaran a tiempo y que técnicamente se llegara a un default financiero. Sin embargo, ahora mismo la situación es completamente diferente, y es que podríamos estar ante la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se provoque un default a conciencia, lo que sin duda afectaría de manera extremadamente grave a la confianza que se tiene como Estado y provocaría una auténtica catástrofe financiera a nivel mundial sin ningún tipo de precedentes. Y si no crees que sea para tanto, espera a ver esto. Los rendimientos de los bonos soberanos de los Estados Unidos a un plazo de 4 semanas han alcanzado un nuevo máximo histórico del 5,84%. ¿Qué significa todo esto, Hugo? Bueno, como ya hemos explicado muchas veces en otros vídeos en el canal, lo único que tienes que entender es que toda esta situación ya está teniendo un efecto extremadamente negativo en la confianza de los inversores de bonos, lo que supone que exijan una rentabilidad excesivamente alta para poder compensar el riesgo de impago. Y es que además, precisamente dentro de estas 4 semanas es cuando se espera que lleguemos a la
la conocida fecha X, donde los Estados Unidos tendrán que rendir cuentas sobre los vencimientos de deuda o finalmente incumplir y llegar al default financiero. ¿Y qué pasaría si esto sucede, Hugo? Pues aunque en términos generales te puedes imaginar que las consecuencias pueden ser desastrosas, vamos a analizar las posibles consecuencias para los Estados Unidos si llegan a un default y lo que podría suponer también para los mercados y en concreto para el de las criptomonedas. El tiempo se agota. ¿Qué pasa si llegamos a un default financiero? Pues aunque esperemos que todo esto se quede en un buen susto y que finalmente se pueda llegar a un acuerdo entre el Congreso y el Senado para evitar un impago, vamos a ver las consecuencias que tendría en términos generales en el peor de los casos. Una de las opciones más claras que tendrían después de haber incumplido en el pago de deuda es la congelación de los beneficios federales, una medida que implica la suspensión temporal o una reducción de los pagos de los programas de asistencia gubernamental, lo que podría ayudar a reducir los gastos del gobierno y ayudar a pagar lo antes posible las obligaciones impagadas. Y esto, aunque pudiera ser una buena forma de atajar el problema y evitar que haya una demora demasiado larga con el impago de la deuda y que siga disminuyendo la calidad crediticia y la confianza en los Estados Unidos, podría ser algo bastante contraproducente, afectando a millones de sus ciudadanos, que dependen de manera directa de muchas ayudas sociales, lo que provocaría de una manera inmediata que una gran parte de la población tenga mucha menos capacidad, haciendo caer la demanda de los productos y servicios del país y afectando también gravemente a la economía de los Estados Unidos. Y esto seguramente se traduciría en una caída gigantesca de los ingresos de las empresas, recortes de plantilla masivos y la entrada en una recesión muy alarmante y de la que sería muy difícil salir. Pero lo peor de todo vendría de parte de la confianza de los inversores, empezando porque los bonos soberanos de los Estados Unidos podrían dejar de verse como un activo libre de riesgo, algo que afectaría gravemente a los sistemas financieros, haría caer todavía más el precio de estos activos y por lo tanto seguiría metiendo mayor presión al sistema bancario y financiero de todo el mundo, lo que sin duda provocaría grandes caídas en la bolsa de los Estados Unidos y sin duda traería también mucha incertidumbre hacia otros mercados como el de las criptomonedas. Sin embargo, todo esto no tiene por qué significar que vayamos a ver nuevos mínimos en el precio de Bitcoin dentro de muy poco, ya que desde mi punto de vista personal hay muchos factores que podrían hacer que todo ese dinero que los inversores han dejado de confiar a los Estados Unidos y a los bancos vaya directo hacia otros activos refugio como los que vamos a analizar ahora. El oro alcanza su máximo histórico. En medio de una de las peores crisis bancarias de todos los tiempos, en la que, como vimos en el vídeo del viernes pasado, cada vez menos personas confían en los bancos, los inversores ya han empezado a buscar alternativas en otros activos, en los que poder depositar sus ahorros y diversificar sin depender de los bancos. Y sobre todo teniendo en cuenta que los últimos pasos de la Fed podrían provocar nuevas caídas de bancos que sufren una crisis de liquidez enorme, al tener que seguir muy enfocados en bajar la inflación, lo que mantendrá los tipos de interés altos en un futuro próximo, dificultando la situación a muchos bancos, lo que ha provocado que muchos inversores busquen nuevos refugios con los que poder escapar de todo esto, como por ejemplo es el caso del oro, que al igual que ha demostrado en diversas ocasiones durante situaciones delicadas que hemos visto con el paso de los años, suele ser uno de los principales refugios en los que la gente invierte para poder mantener su dinero a salvo, lo que ha provocado que esta semana el oro se haya vuelto a disparar, logrando nada más y nada menos que su máximo histórico, al superar los $2.800 por onza, que es la medida estándar con la que se mide este activo. Y es que si nos fijamos en el gráfico de este activo, en lo que llevamos de año el precio del oro ha experimentado una gran subida. Concretamente ha logrado aumentar más de un 15% desde principios de enero. Una cifra bastante notable para este activo, y que además se vuelve aún mayor si miramos desde noviembre, cuando el precio rondaba los $1.600, y desde entonces ha subido casi $500 y más de un 28% hasta su máximo histórico que alcanzó el pasado jueves. ¿Pero por qué está subiendo tanto, Hugo? Pues la verdad es que hay varios factores que están llevando al oro a estas cifras tan altas. En primer lugar, y como ya hemos comentado, la inestabilidad del sistema financiero está siendo clave para que todo esto ocurra. Además, el hecho de
de que las acciones y otros activos hayan sufrido caídas recientemente también ha sido muy importante. Pero sin duda, uno de los factores más condicionantes en todo esto están siendo los propios bancos centrales. Y a pesar de que según un informe trimestral publicado el pasado viernes por el Gold Demand Trends, la demanda de oro, excluyendo el mercado extrabursátil, ha disminuido un 13% con respecto al primer trimestre del año pasado, ya que la demanda de ese trimestre se disparó tras el inicio del conflicto de Rusia, que hizo que muchos inversores salieran de activos de mayor riesgo hacia otros con más refugio. Y es que a pesar de esto, durante los 3 primeros meses del 2023, los bancos centrales han estado comprando oro a niveles históricos, agregando más de 228 toneladas a las reservas globales, la tasa de compra más alta registrada en un primer trimestre desde el año 2000. Y es que desde que Rusia comenzó su conflicto con Ucrania, hemos visto una importante guerra de divisas en la que muchos países han empezado a dar la espalda al dólar para apostar por otros activos, como es el caso de China, que lleva más de medio año registrando fuertes compras de oro y apostando por este activo ante las tensiones globales, o como es el caso de Zimbabue, el país del interior sur de África, que hace una semana aproximadamente anunció que estaba planeando lanzar una moneda digital respaldada por el oro, que podrá ser utilizada como medio de pago entre personas y negocios. Y todo ello con el fin de poder luchar contra la gran inestabilidad que atraviesa su moneda nacional, que dificulta enormemente el bienestar de sus ciudadanos y del desarrollo del país. Robert Kiyosaki advierte: hay que huir del fiat. Estamos viviendo una época que sin duda va a pasar a la historia, con el fiat en decadencia y con cada vez más personas escapando de la centralización y el dominio de los bancos, un sistema que podría tener los días contados y que cada vez está perdiendo más fuerza. Algo ante lo que ya se han pronunciado algunas figuras bastante influyentes en el mundo de la inversión, como es el caso de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que se ha pronunciado recientemente varias veces a través de su cuenta personal de Twitter, siendo bastante tajante en sus declaraciones. En primer lugar, citando al inversor Steve Ballmer, un inversor al que Robert respeta y que ha pronosticado que el oro caerá a los $1000, ya que los mercados están cansados de esperar a que suba. En este caso, Kiyosaki afirmó que si el oro cae esa cifra, él iba a seguir comprando aún más oro, ya que para él tanto el oro, la plata como Bitcoin son dinero real y el cash es basura. Y en segundo lugar, en otro tuit, Robert se refirió a Bitcoin tras la subida de Bitcoin en lo que llevamos de año, que le preguntaron si pensaba que Bitcoin iba a seguir subiendo. Algo ante lo que también fue bastante directo, afirmando que él está apostando por que Bitcoin siga subiendo, puntualizando que está comprando más oro, más plata y más Bitcoin, por lo que para él la Fed, el Tesoro de Estados Unidos y Biden son unos mentirosos. Y es que todo esto nos está demostrando que los fundamentales de Bitcoin siguen creciendo y reforzándose día tras día, con cada crash bancario, con cada crisis de liquidez, endeudamiento, aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Y el aumento de la adopción y el crecimiento del ecosistema en general está siendo inevitable. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la situación de Estados Unidos y el crecimiento de otros activos como son el oro y Bitcoin. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no las has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.